Bienvenidos al análisis más profundo sobre lo que ya podemos llamar la epidemia silente de la Major League Baseball, la crisis del hueso ganchoso. Mientras los equipos convergen en Arizona y Florida para la primavera del entrenamiento, el foco de la preocupación no está en las disputas contractuales ni en quién ganará un puesto en el roster, sino en un diminuto hueso de la mano que está fracturándose a un ritmo francamente alarmante entre la élite del deporte. El infielder superestrella Francisco Lindor, el eléctrico Corbin Carroll y el cotizado prospecto Jackson Holliday han sido las víctimas más recientes de esta temida lesión del hueso hamate en las últimas semanas, uniéndose a una lista de estrellas cuya temporada ha sido interrumpida por esta fractura extraña y persistente. Este patrón emergente ha forzado a la comunidad de béisbol a preguntarse, ¿por qué este pequeño hueso está causando tantos problemas ahora y por qué golpea de manera desproporcionada a los bateadores de élite? Para entender esta plaga, debemos retroceder en el tiempo y escuchar a aquellos que han cubierto el deporte durante décadas. Recientemente, en el podcast Cleveland Baseball Talk, el veterano reportero Paul Hoynes de Cleveland.com, Un especialista en los Guardians, ofreció un contexto histórico fascinante para lo que parece ser un brote repentino. Hoynes, cuya experiencia data de hace más de 40 años, nos recuerda que, si bien la incidencia parece haber aumentado, la lesión en sí no es nueva en absoluto, sino una vieja némesis de los bateadores. Hoynes lo puso en perspectiva con un símil muy apropiado. Es como la lesión del oblicuo de hace unos años. Había muchísimos casos de oblicuos. Pero esto del ganchoso ha estado ocurriendo desde que empecé a cubrir el béisbol en 1983. Recuerdo a Brooke Jacoby padeciéndola, lo que le hizo perder parte de la temporada. Julio Franco, lo mismo. Amigos, a través de los años, esta es una lesión extremadamente común para los bateadores de la gran carpa. Esta lesión ocurre en el gancho del hueso ganchoso, uno de los 8 huesos carpianos de la muñeca. La porción en forma de gancho que se proyecta hacia la palma es fundamental, ya que actúa como ancla para varios ligamentos y músculos y protege el nervio cubital que recorre la mano. Sherar. En el béisbol, esta fractura es casi siempre el resultado de un trauma repetitivo, donde el mango del bate golpea o presiona excesivamente el hueso durante miles de swings. Piensen en la parte inferior de la mano, justo donde termina el knob del bate. Ahí es donde se concentra una presión intensa y repetida. La biomecánica es cruel. Cuando un bateador toma contacto con la pelota, especialmente en los swings potentes o en los foul donde el bate se frena abruptamente, la fuerza del impacto se transmite directamente al hueso. Con el tiempo, esta tensión continua, como una gota de agua constante sobre una piedra, provoca una fractura por estrés que culmina en una rotura limpia. Sheddar. El tiempo de recuperación estándar después de la cirugía para retirar el hueso fracturado, conocido como hamate hook excision, es de 6 a 8 semanas. Se trata de un tiempo considerable fuera de la acción, especialmente si ocurre, como le sucedió a Carroll y Lindor, justo cuando la primavera está en pleno apogeo y la temporada 2026 está a punto de comenzar. Sheddar. Para los aficionados en Cleveland, esta lesión resuena con un significado particular. Durante décadas, la franquicia ha visto a sus propias estrellas caer por este mismo problema. El copresentador del podcast, Joe Noga, hizo hincapié en la conexión local al recordar la historia de los Guardians o los Indians de antaño. Noga señaló, Cleveland ha tenido su cuota, como mencionaste. Brooke Jacoby, Julio Franco e incluso Jim Thome y José Ramírez. Estos son jugadores que se han perdido porciones importantes de la temporada porque tuvieron que someterse a cirugía para solucionar este problema.
La historia de Tom es particularmente ilustrativa. Jim Thome, el gigante, tuvo su temporada de 1993 interrumpida por esta misma cirugía. Y más recientemente, el caso de José Ramírez sirve como un poderoso recordatorio de que nadie está inmune, sin importar su nivel de fuerza o talento. La cirugía es rápida y resolutiva. El procedimiento consiste en la extirpación quirúrgica del fragmento óseo fracturado. Y es esta naturaleza la que hace que la lesión del ganchoso sea singularmente interesante y, en cierto modo, una bendición disfrazada, si es que se puede llamar así a una fractura. Una vez que el fragmento se ha ido, el problema desaparece de forma permanente. Noga lo puntualizó de manera concisa. Una vez que te lesionas y te operan, no puedes volver a fracturarte ese mismo hueso. Simplemente lo quitan, lo fragmentado. Esto significa que, a diferencia de los ligamentos o tendones que pueden romperse de nuevo, el bateador queda libre de riesgo de recurrencia en esa muñeca específica. Pero antes de que ocurra la cirugía, el efecto inmediato sobre el rendimiento es devastador. Los jugadores reportan una pérdida instantánea de fuerza de agarre, lo que hace que sea casi imposible sostener el bate con firmeza, y mucho menos generar la potencia necesaria para un home run. La sensación es como un dolor punzante y agudo cada vez que el hueso fracturado se mueve bajo presión. Para un bateador que depende de la explosividad de sus manos para generar velocidad de salida, esto es una sentencia de muerte temporal para su producción. La pregunta que atormenta a los analistas y a los coaches es si los métodos modernos de hitting están exacerbando esta tendencia. ¿Estamos viendo más fracturas de ganchoso debido a la evolución en la técnica del swing? Shedar. En el podcast, Hoynes mencionó una hipótesis planteada por el analista de MLB Network, Harold Reynolds, que sugiere que ciertas técnicas de swing que se enseñan actualmente podrían ser un factor. Están enseñando a los bateadores a lanzar el bate y luego detenerlo, una especie de control del swing para desarrollar potencia. Pero esta lesión ha existido por mucho tiempo, comentó Hoynes. La teoría de la mecánica moderna se centra en la tendencia actual de buscar launch angle y exit velocity. Muchos entrenadores han adoptado enfoques donde el bateador intenta bloquear la muñeca de la mano inferior o girar el bate con una técnica más agresiva y menos de empuje, buscando maximizar la fuerza de rotación. Shedar. Si el bateador sujeta el bate más abajo en el mango o utiliza un agarre más tenso y dominante con la mano inferior, está esencialmente utilizando el gancho del ganchoso como un punto de pivote forzado contra la empuñadura del bate. Esta técnica, aunque optimiza la potencia, puede estar intensificando el estrés en esa diminuta estructura ósea. Sea cual sea la causa subyacente, la técnica moderna, la pura fuerza bruta o simplemente la ley de los grandes números aplicada a un deporte de élite, el impacto en la temporada 2026 es tangible e inmediato. Shedar. Perderse 2 meses es una amenaza directa a las aspiraciones de su equipo, en este caso, los Mets de Nueva York, justo cuando buscan reafirmar su posición en una división competitiva. Shedar. Para Corbin Carroll, la interrupción no solo afecta a los Diamondbacks, sino que incluso le obligará a ceder su puesto en el equipo de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol. Se pierde tiempo crucial de desarrollo, ritmo de juego y, por supuesto, estadísticas que podrían ser vitales al final de la temporada. No obstante, la esperanza reside en el precedente. La historia del béisbol está llena de regresos triunfales tras la cirugía del ganchoso. El caso de José Ramírez en 2019 es un epítome de esta recuperación. Ramírez se sometió a la cirugía en agosto de ese año y regresó en septiembre con una venganza instantánea. En sus 2 primeras apariciones al plato tras la intervención,
Conectó un Grand Slam y un home run de 3 carreras, un impacto estadístico que no se puede ignorar. Una vez que la estructura dañada es removida, el bateador recupera rápidamente su agarre y a menudo parece liberarse de la dolencia. La oleada de lesiones del ganchoso en la MLB es un recordatorio sombrío del costo físico que exige el béisbol profesional. Es un deporte donde hasta el hueso más pequeño de la mano puede causar las mayores interrupciones. Sedar. Para los aficionados que se preguntan por qué su jugador favorito cae presa de esta fractura extraña y poco conocida, el análisis que nos ofrecen veteranos como Noga y Hoynes proporciona tanto el contexto histórico necesario como una visión moderna de una de las lesiones más recurrentes y enigmáticas del juego. La conversación sobre el hamate es mucho más que una lista de lesionados. Es una ventana a la evolución del swing, la anatomía humana bajo estrés máximo y la eterna batalla entre el cuerpo del atleta y las demandas de un deporte que exige la perfección violenta en cada golpe. Este tema, junto con otros asuntos urgentes del béisbol, sigue siendo desgranado por quienes tienen décadas de experiencia en el campo, ayudando a los aficionados a comprender el juego mucho más allá de las meras estadísticas. La crisis del ganchoso está aquí, y el mundo del béisbol espera que las estrellas que han caído recuperen su agarre y su potencia antes de que el calendario marque el inicio de la temporada 2026.